Bienvenido a la plática número 15. En esta ocasión tuve el honor de platicar con el buen Víctor Martínez, a quien agradezco infinitamente su disposición para llevar a cabo esta plática. Algunos de los temas que mencionamos fueron su inicio en el bodybuilding, su acercamiento con Dani Ramírez, cómo reparte su tiempo con todos sus clientes y muchas otras cosas más. Espero que disfrutes el episodio tanto como yo disfruté grabarlo. No olvides que si estás interesado en adquirir mi servicio de asesorías, puedes contactarme por Instagram o correo electrónico. Ambos los dejo en la descripción del video de YouTube. Sin más, damas y caballeros, platicando. Hola, Con ¿cómo Víctor están? Martínez. Bienvenidos a un episodio más, un platicando más. Y nada, invitadazo de lujo, un invitado que realmente me da mucho gusto tener acá, Víctor Martínez. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, hermano, qué gusto poder estar aquí contigo. De verdad, muchas gracias por la invitación. No sé, me gusta mucho este tipo de espacios porque además de conocernos, pues siempre se aprende algo y siempre deja cosas buenas, ¿no? No, totalmente digo, y agradecerte, ya te lo decía antes de iniciar el episodio, pues por tu tiempo, carnal. Realmente tengo relativamente poco tiempo que conocí tu cuenta y pues nada, me da mucho gusto el hecho de que hayas accedido tan fácilmente y al mismo tiempo, como lo mencionas, creo que al final de cuentas es muy satisfactorio pues estar en contacto en Instagram, el DM y lo demás, pero creo que ya platicar en tiempo real y tener estas Sí, ya. pláticas definitivamente es un jugo diferente de la relación que se puede crear. Y pues sobre todo para un poquito hablar más respecto a, pues a ti, carnal. Realmente esa es la intención número uno de este tipo de pláticas. Entender un poquito tus Gracias, hermano. razones, entender un poquito el por qué. Digo, la verdad es que ahí me eché un clavado a tu Instagram, lo más abajo que pude para empezar a ver, pues nada, cómo es que empezó todo esto. Pero carnal, me gustaría que empezaras tú por esa parte. ¿Por qué este lado de nutrición, entrenamiento? Digo, sé que igual estás bastante enfocado a la cuestión del culturismo, del fisicoculturismo. Platica un poquito, hermano, de todo este proceso, cómo empiezas a darte cuenta de esta rama y a dedicar a tu vida a esto. Pues bien, la historia es un poco extraña. En realidad, pues el clásico chavo flaco, el adolescente flaco que era futbolista. Yo era futbolista y en una ocasión me acuerdo que yo era muy joven, empecé a jugar de manera profesional muy joven. Entonces, en una temporada de descanso que nos dieron del club, me dijo el preparador, yo jugué para Cruz Azul, me dijo el preparador, ¿sabes qué? Pues estás muy delgado, por tu edad y lo que sea, pues los mismos jugadores son mucho más grandes de edad que tú, más corpulentos, entonces necesitas estar fuerte, vete al gimnasio. Para ese entonces, pues yo conocía los gimnasios, pero de una manera muy diferente, ¿no? Lo que nos llevaban a acondicionamiento físico dentro del mismo club y demás, pero pues era, pues no sé, muy sencillo. Para ese entonces estoy diciendo que tiene alrededor de 12, 13, tal vez 15 años, y lo que se conocía del fisicoculturismo, de la fuerza, era muy poco. Entonces, pues básicamente los entrenadores les daba miedo meternos tantos al gimnasio, pues por el clásico pensamiento de que te vas a poner duro o así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues ya, llegué a Tula Ujú. y pues a buscar gimnasios. La verdad es que yo ni siquiera sabía que era un gimnasio en realidad, ¿no? No tenía mucha idea, como te digo, y ya entramos con todo. Me gustó mucho el tema de los cambios físicos y por ahí yo tuve una limitante que detonó todo. No limitante, sino más bien un suceso. A mí me dicen, ¿sabes qué? Tienes que regresar a jugar, pero a jugar a Cruz Azul Algunas en Oaxaca, pero pues está bien feo, honestamente, no el lugar, sino el jugar allá, porque era muy complicado el hecho de que pues no había nada más que campos y campos y campos, ¿no? Y de ahí fuera, el pueblo más cercano estaba a 1 hora y estaba feo, o sea, yo no quería, pues tenía 14, 15 años, entonces les dije, ¿sabes qué? Pues la verdad es que no quiero. Me dijeron, mira, regresa una temporada a jugar y te liberamos la carta. La carta es como un permiso que compra para que tú puedas jugar de manera profesional. Ok. Y esa carta la compró Cruz Azul. Entonces, pues ellos tenían los derechos sobre mí como jugador, ¿no? Y les dije, no, pues la verdad es que no quiero, no quiero, no quiero. De ahí no me salí. Y como ya me había gustado el gimnasio, me quedé en el gimnasio. Ujú. Y al principio algo que me voló la cabeza
tuve un entrenador, pues quién sabe cómo hacer las dietas y ya sabes, ¿no? Entonces, me volaba la cabeza el hecho de pensar que entrenando y comiendo bien podías ponerte mamado. Para mí era como, ¿cómo es posible esto? No entendía cómo pasaba, ni mucho menos, pero para mí era increíble el entender o el ir viendo, más bien el ir viviendo estos progresos y estas ganancias de masa muscular, sí, para mí sin explicación alguna, ¿no? Porque para mí era comer, porque comíamos mucho, como éramos futbolistas, entrábamos, pues vaya en la tarde, en la mañana y todavía un poquito en la noche ya entre nosotros, entonces todo el tiempo teníamos hambre y pues esa hambre se mantuvo en mí, pero la actividad física cambió radicalmente, ¿no? En lugar de entrenar tanto cardiovascular, entrenaba más fuerza y los resultados se vinieron muy fuertes y muy rápidos y dije, no, pues de aquí soy. Y poco a poco me fui metiendo más, me fui adentrando en cursos, en demás situaciones que te van abriendo el mundo y te van abriendo pues la expectativa y todo lo que es esto, ¿no? Cómo puedes cambiar, cómo puedes aumentar masa muscular, cómo puedes perder grasa, etcétera. Y todavía te estoy hablando que eso fue hace 8, 10 años tal vez, donde apenas arrancaba el fisicoculturismo a tener un poquito de evidencia y eran muy contadas las personas las que sabían en ese entonces, ¿no? Y así, hermano, hasta la carrera y todo, pues no sé, creo que tuve una gran ventaja que desde que empecé con la locura de la idea de cambiar tu cuerpo con solo comer y entrenar, desde ahí supe que era lo que quería hacer, quería dedicarme a esto, pero fue desde muy pequeño. Y poco a poco, pues, meterme al medio, entender las competencias y todo esto, pues, y eso ha sido a través de los años. No, sí, creo que ahí es como que algo que tiene, que muchas veces nos gusta a todos aquellos como que nos sumergimos en esta parte del fisicoculturismo. Y es que al final de cuentas es un mantenimiento de prácticamente toda tu vida, ¿no? Como sabes, yo creo que tú puedes hacer una comparación muy clara en las cuestiones de que a lo mejor a la hora de que tú entrenabas fútbol, lo que se evaluaba era el rendimiento tal cual el del deporte, ¿no? En qué tan bueno eras en el campo, en cómo Exacto. destacabas en las posiciones. Y es curioso, ¿no? Y me da al mismo tiempo me despierta mucho esa curiosidad en ti, que tú al ver al culturismo ya no solo como, ok, si tengo que ir al gimnasio, tengo que ser fuerte, pero hay que cuidar todo lo que nos rodea, ¿no? Hay que cuidar todo lo que estamos comiendo. Igual no dudo que las relaciones en cuanto personales a ti en ese momento hayan cambiado. Digo, no sé cómo afrontaste esa parte, si a lo mejor creo que nos ha pasado a la gran mayoría, ¿no? Como lo mencionas, a la hora de entrar al gimnasio, ya sea a la corta edad, porque igual fue a una muy corta edad en la que entraste, y al mismo tiempo en que, como lo mencionas, tampoco había esta parte en esta perspectiva más sostenible que hoy en día, bueno, podemos tal vez compartir o tenemos un poco más claro el camino de cómo está por ahí, pero creo que igual antes teníamos esta parte de, pues nada, o sea, es a darle con todo, amarrarse, comer, entrenar. Entonces, platica un poquito, digo, que tuviste ese choque con esa perspectiva, ¿cambió algo en ti en las cuestiones tal vez de relaciones personales? ¿Cómo llevaste en tu día a día, en tu vida, pues ese, puede decirse así, en meterse ya de lleno a todo este deporte, hermano? Pues fue bien raro y bien chistoso porque, pues te digo, yo como fui futbolista muy pequeño, no tenía amistades. O sea, cuando llegué a Tula, de donde soy, no tenía ningún amigo y no conocía a nadie más que las personas que jugaban fútbol y ese gusto se me fue quitando. Entonces, considero que fue un parteaguas bastante interesante porque todos mis amigos futbolistas eran bien borrachos. Pero como me dejó de llamar tanto la atención, pues yo ya no iba a jugar y ya no me movía tanto en ese ambiente. Entonces, pues podía estar como más libre, ¿sabes? Creo que eso fue un parteaguas para mí, porque siempre estaba solo. O sea, estaba siempre buscando información sobre esto. Te digo, y había muy poca información. Me acuerdo que me la pasaba leyendo en revistas. Eran, ay, ¿cómo se llamaba? No recuerdo los nombres, pero eran viejísimas. Desde las revistas de físico y fitness y etcétera, muchas muy viejas, era lo que me pasaba haciendo y esperar a la hora de entrenar y darle con todo. Y justo en el gimnasio conocí muy buenos amigos de mi edad y todo, Ajá. pero pues como tú lo dijiste, no sabíamos ni lo que hacíamos, o sea, no había una tendencia, no había absolutamente nada. Y de ahí tengo una anécdota muy chistosa.
Ok. Actualmente, pues por todo eso, uno de mis músculos muy favorecidos era entrenar piernas, pero Ok. era bien chistoso porque, insisto, nadie sabía nada de entrenamiento. Entonces éramos el grupo de amigos, Sí, sí. entrenábamos pierna como 4 o 5 días a la semana. Ok. Y durísimo. Yo creo que no he vuelto a entrenar pierna como en ese entonces. O sea, de que cargábamos 5 platos de 20 sin problemas. Y Ok. era bien retador y bien demandante porque el que no podía nos burlábamos de él a tope todos, ¿no? Entonces, o le echabas ganas o le echabas ganas. Y de que al otro día, oye, pues vamos a hacer brazo. No, mejor pierna. Y pues le dábamos a la pierna. Y así nos la aventamos como año y medio, yo creo. Ujú. Si me escuchas muy buen Vic, creo que se trabó un poquito. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, hermano? Creo que se trabó. Raro todo mi inicio. Ok, ok. ¿Me escuchas bien, hermano? Ujú. Sí, perdón, es que creo que se trabó tantito. Se trabó tantito, No, sin creo. problema. Digo, me estabas contando respecto a que se enfocaban mucho en entrenar pierna, que trataban de darle pierna muy pesado más veces por semana. Ajá, hasta ahí se escuchó, carnal, una ¿Hasta ahí disculpa. te quedaste? Sí, Ah, sí. bien, y te digo que en mi primer competencia, cuando yo competí por primera vez, cuando a mí me vio la persona que me llevó a competir, sí se quedó muy impactada del tamaño de mi tren inferior en general. Ok. Y me costó mucho meter un poco de carne arriba, en el tren superior, ¿no? Entonces, fue bien raro porque todos batallaban al revés, a nadie le crecían las piernas. Sí, Y el tren superior, pues todos trabajaban, ¿no? Pues porque todos querían los brazotes y eso. ujú. Pero nosotros nos enfocábamos en disfrutar el entrenamiento, en reírnos, en pasarla bien entrenando. Y eso hacía bastante grato todo el entreno. Y pues, insisto, no sabíamos absolutamente nada de lo que estábamos haciendo, pero nos gustaba. Y mi inicio fue muy raro, muy diferente probablemente a lo que todos, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que, y como, mira, qué cosas, ¿no? Digo, o sea, platicándote igual un poco del lado de mi experiencia, cuando yo inicié en estas cuestiones del gym, de ir a entrenar y lo demás, créeme que fue bastante similar a como lo mencionas, ¿no? Por decirlo así, diosificar casi casi la hora de ir a entrenar, en tener casi casi todo un ritual. A mí, curiosamente, no sé por qué, y hoy en día sigue Claro. pasando, siempre hay alguien que entrena conmigo. O sea, siempre hay alguien que dice, oye, quiero entrenar. Y bueno, pues sí, vente. Digo, al inicio, pues éramos obviamente más amigos, ahí, como dices, hacíamos de todo, incluso en el gimnasio, que no, que vamos a hacer esto, que a mí me pasa mucho que los famosos circuitos y tras, a irte, pero a muerte, Sí, casi, casi a salir vomitando. Y sí, totalmente, creo que es parte, digo, yo muchas veces lo pinto de esta manera. De alguna otra manera, conocer el equilibrio es muy, muy importante, pero para conocer el equilibrio tienes que de alguna otra manera también conocer los extremos, ¿no? Y creo que eso es algo que hasta cierto punto claro. nos favorece en la cuestión de que muchas veces igual pasa que ahora se van del otro lado del extremo, ¿no? Que digo, tú que igual estás metido tanto en esta comunidad más del evidence-based, de tratar de tener una perspectiva más sostenible a lo demás. Sin embargo, tal vez dentro de esta misma comunidad, que ya el simple hecho de tener este tipo de pensamientos, pues ya tal vez no los hace de la comunidad o de tener más que nada la línea de pensamiento más que de la comunidad, el hecho de que ahora se extrapola todo mucho a no. Primero va todo lo demás y la ciencia va antes que nada, cuando realmente la ciencia lo que hace es que nos empuja y nos da como que un mapeo de todos los temas y nos sugiere o nos puede dar ciertas vías para que nos pueda hacer más óptimo llegar a nuestro objetivo, ¿no? Y creo que muchas veces se pierde eso, o sea, se pierde mucho el saber lo que es estar entrenando, el tener como que todo este chip de, ¿sabes qué? Voy a ir a muerte, voy a ir a tope y creo Sí, que igual, justo. ajá, sí, sí. Platicaba con mi novia, ella le gusta entrenar durísimo. Ujú. Y justo platicábamos de eso, ¿no? Que extrañaba un poco el hecho de entrenar sin pensar en programaciones, en rears,
en Sí, sí, nada sí. de eso, ¿no? A veces, no sé, no quiero sonar demasiado prociencia, pero a veces el ir y olvidarte de todo y de verdad disfrutar un entreno, a veces se nos olvida. Y creo que a veces se pierde un poco la esencia del fisicoculturismo, pues de antaño, porque eso, yo me acuerdo, o sea, te estoy hablando que en mis inicios comencé a entrenar con Eric Bello, que hoy es 212, competidor, Ok. es pro de NPC, y entrenábamos a muerte, o sea, no había otra palabra, a muerte, pero se disfrutaba mucho, ¿no? Que ibas a pensar en un RER o en, Sí, no claro. sé, en lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que a veces es bueno regresar a eso, olvidarte un poco de toda la sistematización que ya tenemos, con la que trabajamos día a día, y volver a disfrutar un poco el entrenamiento. No digo que no se disfrute cuando llevas toda una planificación, Sí, pero a claro. veces esa esencia o ese sabor a, Ujú. a, pues sí, A ir a tope, a tope. ¿No? Sí. sí, a ir a tope, a de verdad ir a sacar la fiera que llevas. Sí, Muchas totalmente. veces tienes que olvidar un poquito de los libros, tienes que Sí. olvidarte un poquito de todo esto. Y creo que también es válido, ¿no? Y justo le decía a ella, le digo, pues disfruta otra vez el entrenamiento, vive otra vez esa pasión por decir, me voy a ir a repartir la madre y Claro. disfrutar, ¿no? Sí, Creo que creo. es válido también. No, sí, completamente. Creo que ahí es, como lo mencionábamos, ¿no? Al final de cuentas, como que un balance respecto a todo lo que hoy en día, tenemos expuesto en redes sociales. Te repito, creo que a mí particularmente todo este mundo del evidence-based, empezar a tomar ciencia detrás de las decisiones, me ha ayudado muchísimo tal vez en las cuestiones de, pues sí, de ser sostenible en estas cuestiones, ¿no? Porque como lo mencionas, creo que sí, o sea, definitivamente, y eso a mí me llega a pasar muchas veces todavía cuando llego a entrenar tal vez con alguien que no he visto en mucho tiempo y que tal vez con él recuerdo que entrenaba o de esa manera, ¿sabes? Como que ya ya llegas a ese punto en el que dices, ok, pues realmente pues es una sesión y lejos de todo eso, creo que el hecho de estar tan inmersos en los temas de pues la programación, la periodización, las herramientas, la gestión de la fatiga y de la intensidad, todo eso, creo que igual eso como que siento que al ya estar tan inmersos en eso lo traemos en modo robot, ¿sale? Y como que sí, o sea, Sí, seguimos empujando y seguimos entrenando a tope, digamos, en esos momentos, pero no sé si a ti te pasa igual esta otra parte, ¿no? De que yo estoy entrenando a tope, ¿sabes qué? Voy a entrenar con mi amigo, voy a distraer el entrenamiento, pero dentro de mi cabeza digo, ok, voy a meterle nada más estas número de series y nada más durante voy a tratar de gestionar como que yo sé que tal vez llegar a un reel cero, a un fallo en una sentadilla, pues no sería del todo bueno, entonces como que me voy a limitar ahí, pero tengo las extensiones, sí, entonces claro. puedo irme a tope en esa parte y creo que como que es algo que ya traemos incluso en un modo de que ya sabemos que está detrás. Ojo, Automático. exacto, en modo automático y creo que igual, como dices, esa parte de soltar un poquito a veces en las cuestiones del disfrute del entrenamiento, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en las cuestiones de que hay que disfrutar realmente lo que hacemos en ese tipo de situaciones y como te repito, creo que en situaciones muy puntuales, sobre todo cuando tal vez, no sé, es un entrenamiento especial con alguien que no hayas visto, así, creo que sí, definitivamente no hay nada como acoplarse y dentro de la misma evidence base lo menciona, ¿no? Creo que la flexibilidad es al final de cuentas la base para poder tomar Sí, decisiones claro. en el contexto de cada persona, ¿no? Creo que es algo bastante, bastante interesante, ¿no? Sí, sin duda. Y creo que eso, olvidarte un poquito de todo también es bueno, ¿no? De todo, desde contar, todo, o sea, literal. Y creo que te lleva a la esencia del gimnasio real, ¿no? Que es a olvidarte del mundo, Totalmente. estar para ti y disfrutarte a ti con lo que te gusta hacer en el momento que quieres hacerlo. Y ya está. E insisto, creo que es válido, creo que se puede, creo que se debe de hacer de vez en cuando, como dices tú, a una ocasión especial o muchas veces nada más porque dices, güey, vengo súper sobrado, voy a darle. Y ya Claro. está, creo que muchas veces este tipo de pensamiento un poco flexible en ocasiones te lleva a más cosas buenas que malas, porque volvemos al mismo punto, tu esencia es una y todos, absolutamente todos en México, sí me atrevo a decir que todos en México, empezamos haciendo pura tarugada, pero cómo nos encantaba hacerlo.
No, totalmente. Creo que sí, digo, de las oportunidades que he tenido que platicar con varias personas del medio que muy probablemente tú conoces, definitivamente, o sea, todos coinciden en esa parte, en que al inicio pues era lo que llegaba a tocar hacer, las locuras, como dices, los circuitos, de hecho, y pues yo realmente estuve bastante tiempo inmerso en todo eso, bastante tiempo. De hecho, no tiene mucho que realmente empecé a voltear a ver un poco este mundillo y realmente igual quería preguntar de eso, digo, ya que podemos ahí conectar un poquito este tema. ¿Cómo tú pasas de este tipo de entrenamientos, de este tipo de entrega, como de este tipo de perspectiva, tal vez no del todo sostenible en el largo plazo, porque es una perspectiva muy dura, ¿no? Respecto a lo que mencionas de los entrenamientos, supongo que igual Claro. la hora de las comidas pues era algo bastante rígido, son estas comidas, platica un poco cómo, ok, volteas a ver mejor el otro lado, cómo es tu confrontación con esta otra parte de la moneda, por decirlo así. Pues mira, a mí me pasa algo bien cañón cuando encuentro el fisicoculturismo. Uh -huh, De donde soy, no hay mucha gente que se dedique a esto de manera seria, de manera profesional. uh -huh. Entonces, yo siempre tenía mil preguntas en la cabeza y nunca las podía resolver, porque no había quien me dijera cómo. O sea, no había una guía, ¿no? Uh -huh. Empiezo a trabajar con Dani Ramírez, no sé si lo ubiques. Sí, que sí, claro. Claro que Dani sí. Ramírez, el preparador que preparó mucho tiempo a Ismael, lo llevó a su primera Olimpia, a su segunda Olimpia, me parece también. Sí, sí, sí. El chiste que empiezo a trabajar con él y a mí se me hacía increíble cómo sabía tanto. Entonces, de ahí me empecé a cuestionar todavía más cosas, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué todo esto? Entonces, para mí en ese entonces, para este entonces ya, pues ya tenía mucho más solvencia económica, mucho más oportunidades. Uh -huh. Y fue cuando empecé a estudiar más a fondo todo esto. ¿Por qué? Porque yo decía, quiero llevar a los atletas a un punto competitivo brutal, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces yo veía cómo trabajaba él y siempre me surgían muchas dudas que honestamente siempre trataba de explicármela a su manera. Sin embargo, él no estaba tan inmiscuido a la ciencia como tal, como lo es ahora, ¿no? Pero siempre trataba de explicarme a su manera y como él lo entendía. Y justo yo le platicaba a Ikiwa, a Fer, Uh -huh. que él era un científico sin serlo o sin que él lo supiera. Porque era tanta la cantidad de gente y de atletas que él llevaba que él se ponía a experimentar cosas y me Ok. las contaba. Entonces, probablemente no con un método o una bitácora o un seguimiento tal cual, pero sí, sí lo hacía y aprendía mucho de él. Entonces, encuentro más información, más cosas, y yo siempre he tenido claro algo, Ángel, desde que inicié en esto. Quiero Uh ser -huh. uno de los mejores de México y del mundo. Ok. Entonces, en mi cabeza era, tengo que buscar información que me lleve a hacerlo. No Uh seguir sobre la misma línea, no seguir sobre la misma, las mismas creencias muchas veces, ¿no? Ok. Sí, ¿Por sí. qué? Porque ni siquiera yo era Dani Ramírez y ni siquiera tenía la cantidad de competidores que él tenía y no podía hacer los experimentos que él podía hacer. Ese fue mi razonamiento inicial, ¿no? ¿Quieres ser de los mejores? Tienes que aprender cosas. Y entonces fue cuando empecé a estudiar, empecé a entender cosas, empecé a buscar más información, no solo en México, en Estados Unidos, etcétera. Toda la información que he recogido a lo largo del camino siempre me ha llegado como muy fácil. Me refiero a que, me metía a un grupo de Facebook, ¿no? De nutriólogos y ponían cursos y me metía. Y cada vez entendía más y me metía a otras cosas y otras cosas y otras cosas. Ok. Y hoy por hoy te puedo decir que una de las claves pues del éxito que ha tenido Beam Team, mi empresa, donde pues lo que he logrado hasta este punto, ha sido eso, el estudiar, el entenderme, el no ser tan cerrado, Totalmente. porque también creo que la ciencia es un manual muy grande, pero hay muchas excepciones con muchas personas. Entonces, el ser analítico de lo que está sucediendo, el poder también entender ciencia y el poder dar este brinco a seguir estudiando, y es algo que hago de manera constante, que no paro, porque insisto, para mí la clave del éxito para lo que yo he logrado hoy ha sido estudiar, ha sido aprender
y ha sido también probar muchas veces, ¿no? Prueba y error en muchas situaciones. Sin embargo, no me ha costado, porque siempre he confiado en que el crecimiento sobre este medio es entender mucho cómo funciona el cuerpo. Entonces, pues todo esto es fisiología y nada más. Sí. Entonces, llegar a este tipo de conclusiones, este tipo de aspectos en mi vida ha sido muy sencillo porque siempre he querido ser de los mejores y sé que te tienen que hacerlo mejor, sé que tienes que estar en tendencia, sé que tienes que estar a la hora del día, porque todo va avanzando. Y si tú te quedas con pensamientos viejos, si tú te quedas con ideologías que no son las correctas, pues te vas quedando tú también y se va quedando tu trabajo atrás. Es algo que me he percatado con muchas personas cercanas que he visto, ¿no? Su trabajo ya no se vuelve tan fenomenal, y no porque sea malo, sino porque hay cosas mejores. Y siempre pongo de ejemplo algo bien chistoso, ¿no? Tú quieres ir a la tienda de la esquina, te puedes ir caminando, te puedes ir en burro o te puedes ir en un Tesla. Ahí tú decides. ¿Por qué? Porque el objetivo y la meta es la misma. Probablemente en el Tesla vas a llegar con tu aire acondicionado, súper fresco, bien a gusto, con tu musiquita a gusto, o puedes irte caminando entre las piedras, lastimándote los pies y lo que quieras. ¿Vas a llegar? Sí, pero ¿cómo vas a llegar es lo importante? Entonces, el aprender para mí ha sido un camino bastante bonito, bastante grato, y también en un principio, honestamente, fue muy complicado para mí entender, porque esta es la otra cara de la historia, la otra parte de la historia, ¿no? Pues sí, yo era futbolista y me iba bien cuando era futbolista, pero mi familia nunca fue como de lana, ¿no? Y eso a mí me limitaba mucho, porque yo quería estar mamado, pero también quería aprender cosas. Entonces se viene este punto en el cual como o me preparaba físicamente, o sea, dieta, entrenamiento, farmacología, todo, o estudiaba. Y siempre preferí estudiar porque tuve claro el camino al que quería llegar. Entonces, insisto, para mí el éxito de todo esto, de todo lo que hago, ha sido eso: estudiar, trabajar, buscar información, siempre estar actualizado y dar resultados, ¿no? Creo que es lo más importante, porque muchas veces he visto a mucha gente en Instagram y en Facebook de que postean cosas como increíbles y los resultados son muy pobres. Entonces, para mí la clave del éxito en este medio es estudiar, trabajar fuerte y dar resultados. Y insisto, lo que me ha costado de manera muy personal, acabo de regresar al gimnasio hace un par de meses, un par de semanas ya entrando duro, pero como que esa adaptación me ha costado. Y también me ha costado honestamente el entrenamiento. Me gustaba entrenar a morir, a tope, sin ningún sentido, a lo bruto, literal. O sea, yo dejé de entrenar hace 4 años, 3 años. Ajá. Entonces, pues en ese entonces yo no conocía nada de la programación, ¿no? Y hasta ahorita que ya llego a entrenar con forma, con las cosas bien planificadas y todo, sí es un poco extraño, pero la verdad me estoy adaptando, me está gustando mucho, y por eso te digo que a veces la ciencia es un poquito conflictiva para mí en situaciones, porque te lo pintan bien bonito en el libro y ya cuando lo vas a aplicar dices, ay, cabrón, y más cuando ya tú lo puedes vivir. Y más cuando, por ejemplo, o sea, yo me pongo mucho del lado de los competidores que llegan conmigo, porque usualmente llegan competidores de que prácticas bien old school y se les hace bien complicado entender una programación, se les hace complicado vivir la nutrición. Oye, pero ¿cómo me mandas crema de almendras? Oye, es que ya voy a competir. ¿Estás seguro que puedo comer plátano? Etc., ¿no? Entonces, Sí, el yo ponerme, por ejemplo, a entrenar de nuevo, me abre un poco los ojos y es un parteaguas para poder entender a los competidores de que, ok, pues sí se siente raro, sí es diferente entrenar a lo que tú quieras, a un ritmo del que tú quieras, a ya tener todo programado. Es lo único que me ha costado un poco, porque la nutrición me gusta mucho.
Sin embargo, el entrenamiento se me ha complicado honestamente para mí, de manera personal. No porque no me guste, sino porque a veces me siento un poco frenado de que, no sé, pues tú sabes, ¿no? Arrancamos, te digo, llevo 2 semanas entrenando en serio, porque las primeras fueron como para volverme a adaptar, volver a tener movilidad, porque ya, o sea, tengo la fortuna de tener mucho trabajo, pero eso es estar esclavizado un poco en la silla. Sí, sí. Entonces, pues ya no podía bajar para hacer una sentadilla, ¿no? Por falta de movilidad, y por eso me dediqué las primeras 4 semanas a generar estos aspectos. Y hoy que llevo ya 2 semanas en serio, digo, quiero más. Pero pues obviamente va empezando el mesociclo, vamos empezando con pocas series, etcétera. Pero está padre, y honestamente a las personas que nos vean que se dediquen a esto, creo que el mejor consejo que les puedo dar siempre es mantenerse actualizados. Porque en ocasiones nos enviciamos, y lo digo nos enviciamos porque me pasó, de querer dar 100,000 consultas, pero dejas de lado todo el aprendizaje. Y esto es ciencia, esto es entendimiento del cuerpo, esto es literal una rama de la salud que se va actualizando, que cada vez se hace más óptima. Y no quiero decir porque, por ejemplo, estaba en un curso de una persona muy, muy conocida en el medio, que decía, es que ¿para qué te quiebras tanto la cabeza? Lo básico funciona. Y yo decía, no, pues tiene razón, o sea, lo básico funciona. Y le ponía el ejemplo del Tesla y del burro. O sea, va a funcionar igual, probablemente igual, sí, pero el proceso lo puedes llevar muchísimo mejor, más sostenible, con menos lesiones. Tengo amigos que son hoy profesionales con las articulaciones súper jodidas. ¿Por qué? Pues porque cuando ellos empezaron a entrenar y todo su auge más fuerte de entrenamiento fue hacer las cosas como Dios les dio a entender, y estaba bien porque no había tantas herramientas. Pero hoy tenemos herramientas que podemos utilizar y que básicamente te van a llevar al éxito de lo que estás haciendo. Me ha gustado mucho estudiar, no me ha costado. Muchas veces quiero más tiempo para estudiar y apenas estoy trabajando en todo eso, ¿no? Olvidarme un poco de tantas consultas, decirles que no a algunas personas. Es un poco difícil, pero cuando sabes qué es lo que quieres, pues es más sencillo, ¿no? Y insisto, yo quiero ser uno de los mejores del país y uno de los mejores del mundo. Y sé que para eso se necesita estar sentado, trabajando, estudiando y poniendo en práctica. Sí, creo que ahí tocaste bastantes puntos. Se me vienen a la mente muchas cosas que platicar. Digo, ahorita el que tengo más fresco ahorita es todo lo que mencionas, ¿no? Respecto a la apertura que es tener. O sea, al final de cuentas es una apertura hacia todo esto, ¿no? Creo que muchas veces igual se da esta perspectiva, se tiene mucho de cuando hablamos de ciencia o lo demás, y pensamos en personas que nada más piensan que están aquí con sus papers y son así, cuando realmente no. Si realmente vas a dar una vuelta a los científicos que hoy en día pues están en punta de lanza, Erin Hales, Brand Schoenfeld, todos los demás, pues te das cuenta que son personas bien abiertas. O sea, realmente jamás te hablan en absoluto, siempre se mueven en rangos, lo demás. O sea, realmente Claro. es eso, o sea, es mantener la apertura hacia todo lo demás, ¿no? Y como lo mencionas, y siempre lo he dicho, al final de cuentas es entender y saber extrapolar y bajar esa información, bajar los puntos clave que obviamente nos dan grandes personas que se dedican a eso, a hacer ciencia, que indudablemente es un trabajo abismal y realmente muy grande, y tener esta ventaja de poder consumir información de ellos de primera mano, pero sobre todo creo que el valor está en eso, el valor está en entender lo que ellos quieren dar a comunicar, interpretarlo y tú aplicarlo a tu contexto. Creo que eso es la clave, eso es donde realmente podemos entender un poquito más todo esto del evidence-based y ciencia, porque como lo mencionas, ahora de repente se hace como que esta guerra de no, es que lo básico funciona como lo mencionabas y lo demás, pero por lo regular es muy curioso porque cuando te das como que una vueltecilla respecto a esta pelea de bandos, que considero que al final de cuentas, si de todos modos el culturismo, la musculación no es algo realmente tan atractivo en el mainstream, tan atractivo pues obviamente en las cuestiones tal vez de inversión económica o lo demás, y creo que dentro del mismo estarse peleando o decir porque qué bando tiene razón, sí o no, creo que es un desperdicio, porque al final de cuentas todos estamos remando para el mismo lado, todos queremos ponernos más mamados de la mejor manera y en menos tiempo
tiempo. Creo que todos vamos para allá. Y muchas veces yo considero que es eso, es una falta del simple hecho de sentarnos a platicar y a comunicar más, porque te repito, ¿no? Está esta parte de que piensan, no, es que es evidence-based, entonces nada más se dedica a leer papers y a dar cosas así muy en absolutos, cuando todo lo contrario. Y por otro lado, también está esta parte de que muchas veces las personas que están de este lado extremo del evidence-based, de no, es que esto y los papers nada más, piensan mucho en esto de que no, es que los gym bros no tienen nada, cuando realmente los gym bros son los que están en las trincheras, los gym bros son los que realmente van a entrenar y como lo mencionas, los que viven todo eso a flor de piel. Y definitivamente también tienen cosas que pueden aportar muchísimo al campo. O sea, al final de cuentas creo que es eso, es entender como que todo este balance y vaya, es brutal y creo que es relevante, digo, particularmente como lo mencionas, en como que esta dificultad que te está dando un poquillo respecto pues a llevar un seguimiento más de tu entrenamiento y lo demás, creo que realmente es algo de aplaudirse porque es literalmente por decirlo así, tirar todo y resignificar todo lo que has hecho porque es como de, ok, no me voy a cerrar, voy a abrirme y voy a seguir y voy a aprender. Y creo que eso realmente es algo muy especial porque al final de cuentas eso es lo que te hace crecer como persona, o sea, tanto como atleta y en tu caso también como preparador y profesional. Como persona, o sea, el simple hecho de decir, o sea, estamos expuestos a eso, a dar nuestros puntos de vista, entender lo de los demás y estar abiertos a absolutamente todo. Creo que eso es lo que realmente podemos como que sacar un poquito de eso. Digo, regresando un poquito al tema, digo, voy a hacerte la pregunta y ahorita te mando otro link porque ya está a punto de acabarse el Zoom, pero sí me da tiempo a hacer la pregunta, te comento rápidamente. Me gustaría mucho tocar el tema que mencionas de Dani Ramírez. La verdad es que justamente se me había olvidado y sí vi una foto que tienes con él en tu Instagram justamente y justamente al pie de la foto no recuerdo exactamente el texto, pero recuerdo que te mencionaba un poquito respecto a la salud en el deporte. Entonces, ¿te parece si vamos al cortecito? Y ahorita te dejo desarrollar más para que me comentes igual todas esas experiencias que me comentas que lo veías desde esta perspectiva de tantos atletas que llevaba, los datos que tenía. Creo que ahí me interesa muchísimo platicar respecto a ese tema. ¿Te parece bien? Venga, listo, pues regresamos a la segunda parte y pues bueno, ahora sí, hermano, por favor, ahí con la pregunta que te había mencionado, pues adelante, por favor. Pues vaya, considero a Dani uno de los pioneros en hacer las cosas diferentes, en hacer las cosas más pensadas, con más calma, con más, no sé cómo llamarlo, pero sí con mucho énfasis a que estuvieras bien. Honestamente fue de los primeros preparadores, yo creo que de todos los preparadores de antaño, llamémosle, reconocidos en México, fue de los primeros que se preocupó mucho por la salud de los atletas. Él y Manuel Solano. Entonces, el doc, pues era doctor, entonces por ende tenía como mucho esa influencia, ¿no? De cómo ponerte mamado sin que te dañaras la salud, ¿no? Entonces tenía un muy buen entendimiento Dani por su cercanía con el doc. Eran, pues vaya, se entendían de manera muy buena ambos y trabajaban muy en pro de la salud. Ok, probablemente, insisto, es que no había tanta información en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, con el uso de farmacología eran muy mesurados, pero pues tampoco había una información grande respecto a los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, que nadie sabía que la trembolona era neurotóxica, por así decirlo. Pero tampoco se iban a estos extremos de ponerte un buen, ¿sabes? Siempre cuidaron muchas cosas. Y a mí Dani una vez me platicó sobre Ismael Martínez, que él ganó el Mister México, no me acuerdo si juvenil o el otro, de manera natural. Entonces, pues imagínate, ¿no? Tenemos, o para mí fue una gran referencia al empezar a hacer las cosas de manera diferente, a empezar a entender que la salud del atleta es primero y que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? Porque me acuerdo que con Dani hacíamos mucha burla a las personas que utilizaban agua destilada, ¿no? Porque ni siquiera sabían ni entendían el daño que podían generar a sus cuerpos, a sus riñones, etc. Entonces, para mí, Dani fue un pilar importante en mi carrera respecto a tener un enfoque más saludable para los atletas, ¿no? Cuidarlos más, entender que
se puede llegar a un gran físico sin tener, sin llegar con el hígado podrido. Entonces, pues él fue uno de los pilares para mí dentro del fisicoculturismo competitivo, con una visión diferente al resto, porque muchos preparadores, creo que todavía es muy usual que les importa más el trofeo que lo que implique la salud del atleta, y eso no debería ser así. Pero pues obviamente todo esto es un proceso, ¿no? Para poder entenderlo, para poder llevarlo a cabo. Y también muchas veces este ego y este sentir de los preparadores grandes, que en ocasiones cuando ya probaste algo y te salió, te vuelves absolutista. No, ¿cómo crees que van a comer sal? O sea, no, hombre, no. Si ya me salió con agua destilada, hirviendo el pollo en agua destilada y sin un gramo de sal, si ya me funcionó así, ¿por qué me voy a mover de donde estoy? Claro. Pues muchas veces ese absolutismo y ese ego de que yo soy el mejor porque ya lo hice y lo sigo haciendo y lo haré siempre así, pues te llevan a avanzar y no hacer cosas diferentes y cosas nuevas. Dani me contó, la verdad, no sé, yo confío mucho en lo que él me decía, ¿no? Me contó como anécdota que él fue uno de los pioneros en México de cargar sucio, que él se fue no me acuerdo si a Alemania, un tema europeo a competir, la verdad, no, Rumania creo. Y ahí vio que los atletas cargaban con pizza, con hamburguesas, con todo eso. Entonces él fue uno de los pioneros en traer las cargas sucias a México. Ya sabemos que no es como lo ideal ni nada. Sin embargo, a lo que quiero llegar, que su mentalidad tan abierta de poder aprender cosas nuevas, de poder probar cosas diferentes, pues eso es algo de reconocerse, porque él no era una persona con el ego inflado y siempre estaba dispuesto a aprender algo nuevo. Recuerdo que en uno de los últimos cursos que nos dio, él nos enseñaba un poco de entrenamiento y estaba un chavo que es fisioterapeuta, sí, es fisio, y y en el mismo curso Dani le preguntaba cosas, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y no se cerraba a dejar de aprender, y no se cerraba o no tenía el ego inflado de manera absurda como para no aprender de alguien más. Entonces eso me quedó muy grabado de él, y el hecho de ser tan abierto, ¿sabes? Hacia todo, tanto a las personas, tanto para aprender a escuchar a las personas, que eso es algo que a mí me cuesta un poco y que siempre quiero mejorar, y creo que lo he podido hacer un poco, aún me falta, pero él se preocupaba por ti. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes algún problema? Y esta otra parte de Dani también muy interesante era un tanto místico, todo este show, porque una consulta de él se trataba de platicar, de enseñarte cosas del fisicoculturismo, y te iba siempre con un consejo muy, muy de corazón para mejorar tu día a día, ¿sabes? Él era una persona que le encantaba meditar, y incluso al final, o sea, te estoy hablando ya de sus últimos meses con los que yo conviví con él, nos mandaba a meditar a todos, porque a él le gustaba mucho. Y insisto, él tenía un entendimiento del fisicoculturismo muy bonito, y siempre nos mencionaba que para estar mamado tu cuerpo tenía que estar en equilibrio. Si no estaba en equilibrio de salud, físico y emocional, no ibas a lograr nada. Entonces, para él se convirtió al final en una parte muy importante inculcarnos el meditar, el estar bien, el estar tranquilos, el disfrutar todo, el cuidar de tu salud, etcétera. La verdad es que fue una gran persona, un gran maestro mío, de muchas personas, y que te soy honesto, muchas veces el haber vivido tan de cerca puestas a punto brutales, increíbles, que él las hacía como con un instinto, como un don, güey.
Era algo realmente mágico, cómo lograba lograr esas puestas a punto tan increíbles, con tan poca información, pero con una experiencia enorme, con una metodología para entender lo que sucedía y también para tener esa pausa y esa calma y esa tranquilidad para tomar decisiones. Y de verdad que yo recuerdo mucho cómo los cargaba, sus puestas a punto, cómo jugaba con el agua, y es muy diferente a lo que se hace hoy, pero los resultados eran brutales. O sea, tú llegabas a un Mister México principiantes, al Mister México clásico, al juvenil, ya sabías que la bolita que estaba allá, con un chingo de trofeos, era el Dragon Team. Y eso siempre ha sido para mí muy increíble porque, y de mucho respeto, porque logró cosas bien cañonas. O sea, no, ¿quién tiene una Olimpia o quién tenía una Olimpia mexicano en ese entonces, ¿no? Claro. Fue de los primeros en llevar a un hombre Olimpia a ese nivel. Y te digo, o sea, con una mentalidad sobre el culturismo muy diferente a todos. No, híjole, creo que ahorita que hablaste, digo, todo esto, particularmente, digo, yo sí conocía a Dani Ramírez, como lo mencionas, ¿no? Por lo regular se es conocido como que todos los teams que están alrededor, pues, de esta parte, tal Exacto. como lo mencionas, pues, de la old school, ¿no? De todo lo que hay detrás, de cierto atleta es de cierto team, lo demás, creo que es algo que muchos conocen y que, fíjate, de este lado de personas que de alguna u otra manera como que hacemos promoción más de las prácticas sostenibles y lo demás, pues no volteábamos a ver el que hay detrás de, ¿no? Como que siento que igual tal vez pecábamos en las cuestiones de conceptualizar a todos en uno, como que todos hacen eso y el entrenador old school te va a quitar agua y te va a quitar sal y te va a quitar así, ¿no? O sea, como que siento que muchas veces lo conceptualizamos como uno para todos. Cuando fíjate que ahorita que me comentas esto, pues prácticamente es vaya, es una visión creo que muy similar a la que hoy en día tenemos en ciertas cuestiones, ¿no? Como lo mencionas, hay más información, tenemos esta gran facilidad de acceso a la Es un información. privilegio de tener más información. Claro, totalmente. Es un privilegio el hecho de poder consultar información de manera tan accesible y al mismo tiempo nos ayuda mucho a tomar decisiones mucho más informadas. Una toma de decisiones informada es eso, ¿no? Pero tal vez el hecho de justamente en ese momento hacer con lo que tenía una visión sostenible, porque lo mencionas y como lo dices, es una visión sostenible, el hecho de salir y preguntar y platicar y estar con tu cliente, con tu paciente. Digo, yo particularmente no he tenido la oportunidad de preparar atletas, tengo pacientes, pero con esos pacientes siempre me trato, como lo mencionas, a sentarte y platicar y ver cómo están. Creo que eso muchas veces se olvida y creo que muchas veces eso es el gran motivo de por qué las personas están o no están en sincronía contigo o también con su objetivo, porque tal y como lo dices, o sea, de nada funciona que te diga, ah, no, pues vamos a reducir porcentaje de grasa, va a ser tanto déficit semanal, vamos a tratar de buscar cierto porcentaje de pérdida de peso semana a semana. Si la persona tal vez una semana antes cortó con su novia, o tal vez una semana antes se iba a casar y no se casó, pues está brutalmente mal de manera emocional. Creo que el hecho de sentarnos a platicar y de ampliar un poquito más eso, que te digo, hoy en día creo que ya tenemos información suficiente, tenemos evidencia respecto a ciertos comportamientos, en cómo llevar la consulta, que como dices, o sea, nos ayuda a reforzar más esta decisión informada. Y se me hace muy curioso, creo que nunca había escuchado el que un entrenador o de teams más de la old school vieran esta visión sostenible, porque creo que es eso, es una visión sostenible. Digo, en cuestiones de la meditación igual se me hace algo brutal. Digo, hoy en día lo mismo, hoy en día haciendo referencia a lo que hay evidencia respecto a la que meditar puede ayudarnos a reducir sensaciones de estrés, ansiedad y lo demás. Creo que esa es una cuestión que, como lo mencionas, tal vez y creo que eso es base, eso es base. Creo que el hecho de tener un buen entendimiento del contexto de las personas a las que te diriges, y eso pues no hay más, hay que practicar, hay que entrar al campo, hay que ver qué está pasando, cómo están, digamos, de alguna otra manera, personas que se están dedicando a ese objetivo, y tal vez el hecho de tener tantos datos
como lo mencionas, no me quiero imaginar la cantidad de bárbara de personas que llegó a tener a lo largo de todo el tiempo que estuvo asesorando. Pues al final de cuentas son datos, es recabar datos, es recabar datos, y eso al final de cuentas le da una visión más clara como de qué comportamientos, qué tendencias hay entre los datos. Exactamente. Como lo mencionas, no porque sea empirismo significa que, no, no sirve, o es como de, no, es bro, lo demás. Creo que es eso, y mira, justamente ahorita haciendo referencia a lo que comentaba hace rato, es cuestión de sentarnos a platicar, es eso, y creo que como que poner esos entendimientos y hacer esa conversación respecto a tal vez por qué tú piensas que soy, digamos en un ejemplo, ¿no? Yo soy Jim Bro y tú eres de Evidence Base, ¿por qué tú piensas? ¿Por qué piensas esto? Mira, yo te comento esto, y creo que muy probablemente la finalidad de la conclusión, mejor dicho, de la plática va a ser lo mismo, te digo, o sea, llegar a ese objetivo, poner como que todas estas Claro. ideas, llevarlos a la práctica, creo que es brutal, hermano, brutal. Realmente creo que me enriqueció mucho que me platicaras respecto a eso. Creo que me amplió un poquito más el panorama a todo lo que muchas veces pecamos nosotros mismos de clasificar, ¿no? Claro, sí, sin duda. Y sabes que también uno de los puntos bien interesantes de Dani era ¿cómo se llama? Ya vemos su inquietud. Ok. O sea, yo honestamente recuerdo que fue el primero que empezó a mandar Tutka. El Tutka no se conocía en México hace 4 años, o bueno, yo no lo conocía y creo que muchos culturistas no lo conocían. Y fue uno de los primeros en mandar Tutka. Es que platiqué con un entrenador gabacho y me contó el Tutka y vamos a probarlo. Uh-huh. Y wow, no funcionaba de maravilla. Entonces esa inquietud que también tenía era brutal y para mí ha sido mucho, ¿cómo te digo? Sembró en mí muchas semillas Ok. Uh-huh. para poder ser hoy, creo que lo que soy, porque siempre quiero aprender, siempre quiero buscar información, siempre quiero estar actualizado, siempre quiero estar haciendo las cosas de la mejor manera, pero también creo que nos falta muchos preparadores, me incluyo, ese lado humano que él tenía muy desarrollado, ¿no? Muy propio, que envolvía su esencia. El hecho de detenerse, de pensar, de platicar contigo, de darte un consejo, de que te mandara un mensaje, cómo va la situación que me contaste que te estaba afectando. Mil cosas que la verdad, que para mí representan algo increíble, el poder haber vivido tan de cerca el old school y el poder vivir hoy en día toda esta parte científica del medio. Se hace un choque de dos mundos increíbles en el cual tienes mejores conclusiones de todo. Entonces, es súper padre esto. A mí me emociona mucho y me gusta mucho porque creo que mucho tiempo me vi muy inmerso en la mitad de los dos caminos, cuestionando ambas cosas y los resultados fueron buenísimos, ¿no? El cuestionarte cosas que justo dices tú, no sé, muchas veces el gym bro no sabe que está entrenando a RIR 1, pero lo hace. Y Exactamente. es Sí, sí. chistoso, ¿no? Entonces, mil cosas, hermano, que la verdad aprendí muchísimo de Andy Ramírez. Estoy súper agradecido con él, con su casa Dragon Team, con Freddy, su hermano, que nos ayudaron a mí en lo personal, innumerable número de ocasiones para crecer mi empresa, para crecer mi negocio. Mil cosas, hermano. Pero la verdad es que era un grande Dani y la verdad es que tengo aquí sus iniciales tatuadas. No sé si alcanza a ver. Daniel No, sí. Ramírez, aquí atrás. Sí, sí, se ven, qué chingón. DR. Dragon Team, qué chingón, güey, qué chingón. No, creo que es esa pieza clave, digo, ya ahorita que tocamos un poquito más ese tema, igual que ahorita lo mencionabas respecto a tu empresa, me gustaría que me platicaras un poquito en cómo consolidas esta parte de la asesoría en línea. Digo, supongo que ahorita hoy en día tienes la oportunidad de poder vivir 100% de esto. Platica un poquito cómo ocupas redes sociales para esto, si tú de alguna otra manera ya tenías por decirlo así,
un grupo de gente que te iba a asesorías tal vez de manera presencial, o si fue como que un boom a la hora de empezar a estar en redes sociales? Platicame un poquito, hermano, de cómo te fuiste metiendo en ese mundo, cómo fue una combinación de los dos, cómo es que tú ya te consolidas de esta parte. Bien, pues en realidad siempre me he caracterizado sí, caracterizado por ser visionario, por ser una persona que emprende sin miedo. Entonces, el tema de las consultas, pues fue primero de manera local, ¿no? Creo que el tema de hacerte de un nombre dentro de este medio es complicado y muy Totalmente. complicadísimo. Entonces empecé con personas, empecé incluso regalando mi trabajo. Y poco a poco empecé a trabajar, a tener resultados y a empezar a postearlos, ¿no? Empezar a abrirme al mundo, por así decirlo. Ujú. Y la verdad es que el crecimiento en redes sociales, digo, no, todavía no es bárbaro, pero vamos bien. Y la verdad es que creo que sí ha sido un boom muy fuerte el compartir un poco más de qué es lo que se hace, por qué se hace así, de qué manera lo hacemos, quitarte un poco ese miedo de, es que si lo digo ya lo va a hacer otra persona igual que yo. Creo que a Sí, veces no funciona así, muchas veces cuando quieres aprender lo buscas, cuando te escuchas algo raro lo buscas y cuando no te interesa lo siguen dejando pasar y de lado, ¿no? Pero las totalmente. redes sociales es un punto súper importante ahorita para poder decirle al mundo quién eres, qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces. Y creo que ese feeling que puedes tener en redes sociales con las personas te lleva a crecer de manera muy importante. Ahorita estoy a 2 meses de concluir el trabajo de año y medio pues trabajamos, mi programador y yo, estamos haciendo una aplicación Ok. para tener una consulta en línea mucho más, uno, eficiente, dos, con un mejor servicio, tres, con mejores resultados en base al seguimiento y cuatro, una accesibilidad para los clientes brutal. Creo que el hecho de, para mí, tener ya esta herramienta va a ser más fácil todo, desde la programación de los alimentos, desde sus seguimientos, etcétera. Y la verdad es que estoy muy emocionado por este paso porque es algo que hemos trabajado años, o sea, más bien Ok. año y medio. Llevamos Ujú. trabajando sobre esta línea, sobre esta visión de que creo que todo nace con las ganas de entregarle algo mejor a quien confía en ti. Totalmente. No, creo que, o al menos en mi caso, nunca ha pasado por mi mente puedo llegar a más gente, puedo tener más dinero, puedo... No, la verdad es que todo nace de ofrecerle mejores cosas a las personas. Tengo igual mi línea de suplementos, que igual nació por eso, por el hecho de, es que no encuentran cinefrina. Bueno, voy a ver la manera de cómo facilitárselos. Es que no encontramos, estoy hablando de hace años, ¿eh? Hace 2 años, que fue de hecho el primer suplemento que formulé, que fue una mezcla de extracto de ashwagandha con citrato de magnesio. No Ok. había en México hace 3 4 años y había muy poca información. Ujú. Entonces, pues siempre me he caracterizado por querer entregar mejores cosas, hacer mejor las cosas, y eso me ha llevado a siempre estar innovando, ¿no? El servicio. Entonces, este tema de la app es algo que me tiene muy ansioso ya, esperándola con un buen de ilusión de entregar un mejor trabajo, que al final del día la pasión sobre esto es por las personas que logren sus metas, que cambien de la mejor manera, que no arriesguen su salud, que no hagan cosas pues alocadas. Y creo que esta herramienta nos va a facilitar todo este mundo y aún va a ser mucho más fácil poder llegar a más personas. Creo que ahí, híjole, esa situación, digo, de redes sociales llega a ser un punto, pues, bastante delicado en muchas cuestiones, ¿no? Digo, ahorita que lo mencionas, respecto a poder llegar a más gente, digo, particularmente te comparto un poco mi experiencia. Yo igual, la intención número uno de redes sociales, pues, al final de cuentas fue crear este tipo, pues, de conversaciones, de pláticas. Digo, ahí seguramente conoces el podcast que tengo con el buen Fer, con el buen Dan, igual respecto a que hablamos todo esto, Claro. esa creación de contenido, como lo mencionas. Creo que igual el hecho de tener esa intención de compartir,
esa intención de realmente crear algo que tú estés orgulloso de lo que estás creando, creo que igual es un ímpetu que te empuja a querer más de lo mismo, ¿no? Ahorita que mencionas mucho ese tema de más y más clientes o en las cuestiones más monetarias, ¿no? En de realmente pues tratar de capturar a más gente y lo demás, que creo que al final de cuentas, digo, es algo completamente válido en cuestiones de que pues creo que tanto tú como yo queremos empezar a vivir de esto y poder tener una buena remuneración y poder vivir de alguna u otra manera cómodamente, pero al mismo tiempo estas ganas, estas sensaciones, por decirlo así, al mismo tiempo de que sabes que tu trabajo es de calidad. Creo que esa es una seguridad Exactamente. que peculiarmente pues solo la puedes tener tú, porque realmente creo que sabes lo que estás entregando. Creo que una persona que sabe que está teniendo clientes y que les está dando, ¿sabes qué? La misma dieta 10 sabe lo que está haciendo y sabe que realmente su trabajo no No tiene merece la ese, pena. exacto, no merece la pena. O sea, creo que él no se contrataría él mismo, ¿no? Totalmente como Claro. preparador. Y por otro lado, también tenemos esto que al final de cuentas, te repito, es algo que solo nosotros podemos ver, como que podemos ver la evolución, digo, de todo cómo se hacen esta intervención, ¿no? No sé cómo haya sido en este caso, digo, ahorita ya me comentaste lo de la app, pero igual te comparto mi caso y me gustaría escuchar un poquito tu caso, el hecho de ir en esa constante evolución, ¿no? De primero, ¿sabes qué? Al inicio nada más era un cuestionario de una hoja, hacía todo en una hoja en fórmulas y te enviaba más o menos el plan, digo, en esas cuestiones, pero al final de cuentas, estar en ese constante cambio de, ok, pues mira, mejor ahora vamos a abrir un Excel, ok, después un Google Drive, ok, pero ahora voy a registrar tu entrenamiento, ahora voy a registrar tal vez cómo te has estado sintiendo en cuanto a tus sensaciones, tus horas de sueño, o sea, como que siento que empezamos a meter más y más y más. Ahorita Más, más, más. tú me platicaste esto de como que estas ganas de querer estarte renovando en cuestiones de atender mejor a las personas, pero comentaba un poquito en ese caso igual cuál fue tu primera intervención en este tipo de situaciones. Ahorita al Víctor que tú ves de antes, ¿cómo es la evolución? ¿Cómo te sientes respecto a eso, carnal, de toda la evolución que has sufrido? Digo, peculiarmente hablando de la intervención, de cómo llevas a tus pacientes, el Víctor de antes y el Víctor de hoy en día, hermano. No, pues es un cambio radical, ¿no? En toda mi persona. O sea, creo que, aunque siempre tuve bien claro lo que quería hacer, pues no siempre se hace de las mejores maneras y menos al inicio. Claro. Considero que todo este crecimiento se viene en base a conocer a más personas, en base a hacer, a querer lograr dar algo más profesional. Porque muchos pueden ofrecerte programas, muchos se pueden ver bien y venderte un programa, pero sin embargo muy pocos saben cómo funcionan o cómo se mueven todas las piezas del programa que estás armando. Entonces, uno de los primeros acercamientos para entregar las cosas más profesionales fue que un amigo me compartió un programa que le daba Spin, un español muy bueno también. Él trabaja con métodos muy diferentes, pero, güey, voy a que fue uno de los primeros programas que vi bonitos, o sea, bien hecho, o sea, con un buen formato, con todo bien. Dije, yo quiero empezar a innovar. Obviamente de ahí vas viendo más cosas y vas entendiendo que los programas que te daban, porque me pasó, o sea, mi primera competencia a la que fui, yo llegaba, quítate la ropa, te veían así, ya está, vístete, libreta, Sí, 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 dale, que sigue. totalmente. Decías, güey, no sé, a mí se me hace, de verdad, Sí, te sí, lo juro sí. que al principio se me hacía bien místico todo. Yo decía, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo? Casi con escáner, ¿no? Con Ya la pura después ya vista entenderás de podían qué ver cosas todo, son. ¿no? Sí, cabrón, yo decía, wow, está increíble esto. Pero ya después, cuando ya conoces todo, pues dices, güey, pues no, quién sabe qué estaban haciendo. Pero bueno, esa es otra historia. Ujú. Y por ejemplo, o sea, sí me recuerdo mucho cuando empecé, pues recuerdo que mi papá se endrogó, porque te digo, no éramos como que súper de lana ni nada,
se endrogó en Electra para comprarme una computadora y una impresora. Y pues vaya, el clásico, el Word sin formato, sin nada, sin forma, ni un loguito, nada. Escribías la dieta, la imprimías y vámonos. Y no, la evolución que han tenido mis programas al día de hoy es totalmente diferente, ¿no? Y cada vez se van agregando más cosas al formato, se van agregando más cosas a los cuestionarios, se van agregando más cosas a los feedbacks, se van agregando y agregando y agregando, pero creo que esto viene de la pasión por esto, de obtener más datos, de tener el encuentro realmente con los datos para tomar mejores decisiones respecto a todo. Entonces, sí te puedo decir que mis primeros programas, hace un par de semanas vino una chava que la llevé al inicio y justo me decía, ¿te acuerdas de las hojas y de todo? Y ahora ya es totalmente diferente. Y yo, no, pues sí, hemos cambiado muchísimo. Considero que he crecido mucho en el ámbito, porque sí me tocó tener esa transición de pues hacer las cosas como Dios me dio a entender, a hacerlas ya de manera profesional, ¿no? Entender todo. Pues no sé, creo que también eso te lo brinda mucho pues la escuela también, honestamente, creo que es una de las bases que te brinda, porque pues nadie nace siendo súper ordenado y súper cuadrado en todo, y Totalmente. que todo quede bonito y todo, sino que pues la escuela te obliga a aprender cosas, el mismo medio, el querer hacer la diferencia, el ver que... Yo me acuerdo mucho que un amigo me dijo, no fui con tal preparador súper de renombre en México, y le dije, a ver tu programa. No, hombre, ni se le entendía. Le digo, güey, ¿cómo haces la dieta? O sea, ¿cómo le traduces? No, pues la neta sí me tarda un buen para traducirle, pero ya me pasó la primera vez. Entonces, ahorita, ya que me da la dieta, estando ahí le pregunto y le grabo para ver qué es. Y dije, no manches, ¿no? Pero pues creo que cada vez la gente es más inteligente, ya no están felices con una hoja de papel de tu libreta con unos garabatos, y cada vez la gente está más informada que deben de hacer las cosas con gente profesional. Entonces eso creo que para los que somos más ñoños, pues es un poco más beneficioso respecto al trabajo que entregamos, ¿no? Pues te das cuenta, o sea, de que lleguen con hojas de Excel para registrar su entreno, para registrar cuánto cargaron, qué tanta fatiga sintieron, de que me acuerdo mucho de esto me dio mucha risa porque una persona me dice, oye, ¿cuál es la extensión de tríceps aquí? Que es que lo pones con un nombre bien raro, y ya le explicaba cuál es, ¿no? Y me dice, es que yo lo conocía como el rompecráneos. El Y te rompecráneos. quedas así como de, wow, ¿no? Es súper chistoso en ocasiones, porque pues al final del día, la información nos brinda eso, ¿no? Tener un punto más general y una visión y un entendimiento general de lo que estás haciendo, y no que te digan el rompecráneos, ¿no? Yo me imaginaría algo así, no sé, Sí, es chistoso, pero todo se va sistematizando y haciéndose cada vez más eficiente, y creo que eso es lo realmente importante de esto. No, sí creo que ahí es, pues nada, creo que tocamos temas muy interesantes respecto a eso. Digo, con las cuestiones del asesoramiento, igual coincido contigo 100%, y como lo mencionas respecto a las personas que cada vez día a día se vuelven más exigentes, que con todo el derecho de entregarles trabajo, trabajo de calidad. Creo que eso es pieza fundamental e importante, e igual yo creo que muchas personas que estén escuchando todo esto, pues igual les puede despertar la curiosidad, digo, en cuestiones de que si nada más están recibiendo una hoja de Word, pues a lo mejor, vaya, no haya un seguimiento del todo correcto en ciertas situaciones, porque creo que es eso, o sea, ese jugo que tú puedes vender de la consulta realmente es algo que te llena. Yo creo que te llena igual a ti como asesor, como, pues sí, hacia tus clientes. Digo, y como parte final para ir preguntándote, mi buen Vic,
en las cuestiones, ahorita que me platicas del seguimiento, no dudo que tú igual hayas tenido como que ¿cómo podríamos decirle? Enfrentamiento, no, pues no freno, sino más como que esta situación del tiempo. Ahorita que me lo comentas, digo que me comentaste que no habías entrenado por un muy buen tiempo y yo ahorita que empiezo igual, digo, te lo quería compartir, empiezo a tener un poco más de gente, pues me doy mucho la cuenta del tiempo, cuéntame un poquito de tu día a día, hermano, cómo es que puedes repartirte entre tu número de clientes y atenderlos de esa manera, porque te repito, estando de este lado y teniendo esa atención, realmente es un tiempo interesante dedicarle persona a persona. Entonces, platicaba un poquito, hermano, ahorita cómo estás llevando tu día a día en cuestiones de igual del entrenamiento, en qué momento lo empiezas a retomar. Platicaba un poquito de eso, hermano, se me hace bastante interesante. Pues mira, en realidad te soy bien honesto, antes trabajaba de lunes a domingo Ok, y 12 horas. Y yo estaba bien tonto porque decía, oh, sí, más trabajo. Y el domingo a las 6 de la tarde decía, me faltan 6. Todo el seguimiento que he podido hacer de cada una de las personas, considero que ha sido muy bueno por experiencia. O sea, experiencia al trabajar, al de ok, que lo ves a la persona, ves los datos que arroja y ya sabes qué hacer. No necesito, yo en lo personal no necesito tanto razonamiento, tanto tiempo ujú, pensando qué hacer. Y siempre, pues obviamente los números no mienten y los resultados son muy buenos. Pero creo que todo eso ha sido en base a la experiencia que he adquirido a lo largo de los años. Porque hoy sí ya llevo un número de gente bastante elevado, pero honestamente creo que esa experiencia y también, ¿por qué no llamarle ese feeling que tengo sobre esto? Pues me permite hacerlo rápido, que no es rápido en realidad, pero sí más ágil, llamémosle. Y justo también un tema de la app es para eso, para hacer más eficiente todos los procesos. Actualmente creo que ya no es como antes, que se necesitaba que alguien te viera en persona, que alguien te midiera, que alguien claro. te viera a los ojos. Las redes sociales, pues vaya, lo que estamos haciendo nos permite estar más cerca de las personas y sin tanta cosa, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues vaya, para allá vamos, haciendo los servicios más eficientes, pues sí, eficientes es la palabra. Ok. Entonces estamos trabajando para ello todavía más y insisto, la experiencia creo que de la experiencia y la presión de tener gente, por ejemplo, de ya esperando y sigues con un programa, te hace hacer más las cosas de mejor manera, más rápido. Y Sí. actualmente pues divido mi día en dos. Antes no lo hacía y antes agarraba, entraba a las 10 de la mañana al consultorio y me iba a las 10 de la noche, literal como te lo estoy diciendo, ¿eh? Y uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y ya hoy ya puse un freno al número de consultas mensuales, ya no trabajo tanto, porque te digo, para mí es muy importante esto de aprender más cosas y si no me daba el tiempo, pues no lo iba a hacer nunca. Y dos, entrenar para mí hoy se ha convertido en un punto muy importante en mi día a día porque me siento otra vez yo, me siento otra vez vivo, me siento otra vez a gusto y Ujú. haz de cuenta de que pues, yo ya estuve bien mamado y después estar bien al otro extremo, bien gordo. Entonces, el regresar a sentirte bien, a que la ropa te quede mejor, que ya no te sientes tan incómodo, no tiene precio y no tiene ninguna remuneración económica que merezca la pena sentirte mal contigo mismo. Entonces, ahorita corto mi día, las chicas que trabajan conmigo, tengo 2 asistentes actualmente, ya Ujú. saben que de 12 a 2 es sagrado. O Ok. sea, no hay manera en la que de 12 a 2 yo no esté libre para irme al gimnasio. Entonces, regreso a trabajar fresco y a seguirle dando. Porque lo que me pasaba es que agarraba todo el día de corrido, ya salía a las 9 de la noche y honestamente no es trabajo físico, pero es trabajo mental. Y al Sí, sí, es ver bastante. una cantidad importante de gente y de que todo es súper individual y súper personalizado, acabas bien fatigado de acá arriba. Y lo Totalmente. que, lo que quieres es irte a tu casa, echarte un buen baño y a dormir. Entonces eso me pasó por mucho tiempo.
hasta que decidí partir mi día en dos y ahora pues agarro una sección de consultas por la mañana, regreso súper fresco mentalmente de entrenar y a seguirle dando. Y de manera usual agarro 2 horarios para estudiar, o en la noche o muy temprano en la mañana. Y ahorita voy a agarrar uno muy temprano en la mañana porque una amiga se va a unir conmigo a estudiar, que me gusta mucho tener siempre su feedback, porque ella es bióloga molecular. Entonces tiene una visión de todo muy particular que me da muy buenos feedbacks. Y ahorita vamos a agarrar la mañana a estudiar muy temprano, consultas a las 10 de la mañana, las 12 me voy al gimnasio, regreso a las 2 y seguimos le dando hasta las 6, 7 de la tarde, dependiendo, y ya está. Pero así más o menos es mi día, un poquito estresante. No, la verdad es que se escucha, como lo mencionas hasta cierto punto, creo que ahí la organización es clave, ¿no? Creo que al final de cuentas Totalmente. organizar el tiempo es lo que te hace valorar el tiempo. Digo, muchas veces es como, no queda tiempo, pero realmente darle valor a 10 minutos, o sea, creo que en 10 minutos realmente haciendo algo, puedes exprimir cosas interesantes. Creo que ahí es eso, ¿no? Creo que igual eso Sí. que te pusiste a ver respecto al poco tiempo que tenías, pues te hizo ver eso, ¿no? El hecho de decir 12 a No, 2. ¿sabes qué? Uh-huh. Mi novia fue quien me hizo ver eso, Okay. porque yo estaba como mal de mi cabeza y no me daba cuenta que trabajaba mucho. Para mí era Uh-huh. normal y para mí entre más trabajo era mejor, pero ella fue la que me hizo abrir los ojos de, oye, no tienes tiempo ni para darme un beso, ¿qué pedo? Y Sí. no, pues sí, tienes razón, ¿no? Y empezamos a mover las cosas. De hecho, una experiencia bien rara y de Uh-huh. verdad, ella te lo Dale, puedo dale. jurar. La primera vez que salimos en domingo, que yo no trabajé en domingo, no sabía qué hacer en esa salida. Me sentía perdido, me sentía desesperado, me sentía como de, no, ¿por qué no estoy en mi consultorio? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no estoy dando consultas? Y veía que el tiempo pasaba súper rápido. Sigo contando. Sí. Pues ya llegamos a Pachuca, que está muy cerca de donde yo vivo. Ajá. Y yo la veía y veía mi reloj, el tiempo pasaba diferente, veía gente. O sea, en mi consultorio pues, está todo cerrado, o sea, no veo más que a quien le tengo enfrente y ya está, ¿no? Me Uh-huh. sentía súper raro. Honestamente, sí hubo un punto en el que dije, no, yo ya me quiero ir a trabajar. Y de verdad, o Okay. sea, tenía como esa obsesión por estar trabajando. Y yo la veía y decía, no, pues sí está bien guapa, pero ¿qué hago aquí? Sí. Y bien raro, o sea, de verdad bien raro. Y poco a poco empecé a agarrar la onda de que pues también se necesita vivir, ¿no? Y Totalmente. que de nada sirve tener un buen de consultas, muchísimo dinero, si no tienes el tiempo para ser feliz. Y algo que platicábamos al principio de la conversación, creo que el Uh-huh. equilibrio y el balance es súper importante en todos los ámbitos, ¿no? Desde el trabajo, Totalmente. de darte el tiempo para estudiar, darte el tiempo para trabajar, darte el tiempo para vivir, para ser felices. Creo que eso también es súper importante y por eso es que hoy la aplicación me tiene muy emocionado, porque hacer todo esto va a ser mucho más sencillo. O sea, tú como cliente te van a llegar notificaciones de que, hey, ya toca pesarte, anota tu peso. Hey, ya Ah, te ok. toca comer. Hey, ya te toca mandar fotos. Hey, ya te toca mandar tus bioquímicos. O sea, todo va a ser súper sencillo para ambas partes. Uh-huh. Y pues vaya, el servicio va a ser muy bueno. Voy a tener más tiempo libre, que eso es algo que ya hoy busco. Probablemente Totalmente. ya eres un poco más maduro y te vas dando cuenta que la vida no se trata de hacer dinero nada más, sino de vivir, de disfrutar el día a día, de poder decirle a tu novia, vente, vámonos a caminar una tarde sin presiones. Creo que también eso vale mucho el día a día, la vida como tal. No, totalmente. Creo que ahí justamente, ¿no? Del tema que platicábamos del equilibrio, que tal vez tú platicándonos desde la parte
de tu trabajo, que realmente esto tal vez lo podemos incluso extrapolar, no dudo que te hayan pasado casos en cuestiones incluso de tus clientes o tú mismo tal vez al inicio de cuando pasamos y centralizamos mucho en este caso al culturismo y nos olvidamos de lo demás, ¿no? Cuando, como lo mencionas, nada más vemos tal vez al premio o la fecha o el físico o el punto fijo del que queremos llegar, llega ese punto de Claro, obsesión tan grande en el como lo mencionas, o sea, olvidamos quién está a nuestro alrededor, quién nos está ayudando cuando tal vez estamos mal, ¿no? O sea, creo claro, que ahí eso es bien clave a tocar, digo, qué bueno que tocaste ese punto, digo, pasándolo desde el punto de vista de tu trabajo, pero no dudo que eso llegue a pasar en distintos ámbitos de muchas cosas de la vida claro, que cada persona tiene. Creo que eso es algo que realmente importa, el hecho de hablarlo, como lo mencionas, ¿no? O sea, y lo más cañón de todo, que te hayan invitado igual parte de tu novia a hacer como que este cambio, esta transición, a empezar a valorar más el tiempo de tu día a día. Creo que nada, hermano, la neta, muchas felicidades por tener esa visión y también muchas felicidades por tu aplicación que se viene, que se ve que realmente va a estar bastante optimizada, al final de cuentas, como lo mencionas, para lograr esta comunicación con el cliente, que al final de cuentas es lo que va a ayudarnos a tomar las decisiones en base a las problemáticas que tenga en ese momento o digo, en esas cuestiones creo que es fundamental y qué mejor que hoy en día apoyarse de tecnología, de aplicaciones pues nada, o sea, también estas conversaciones pues no dejan de ser una manera más de tocar estos temas, de exponernos a pláticas, a estas temáticas. Nada, hermano, pues digo, sí, creo que aquí vamos a dejar esta plática por este día. Creo que ya estuvo un poquitín largo. Nada, hermano, no sé si quieras agregar algo más antes de finalizar la plática. no, pues nada, hermano, agradecerte por la invitación. Insisto, creo que siempre se trata de sumar y espero que haya más pláticas como estas, porque al final del día todo el mundo aprendemos, todo el mundo nos llevamos algo a casa. Y nada, Totalmente. agradecerte por tu tiempo, el espacio y pues nada más, hermano. Muchas gracias. No, carnal, gracias a ti. La verdad, pues nada, invitación abierta. Si algún momento se surge una segunda plática, estás más que invitado, hermano, para aventarnos ahí algo tal vez de un tema más específico. Siguiendo, creo que la plática da para mucho más, pero igual aquí la quiero cortar para no dejarla tan larga, igual no abusar tanto de tu tiempo, hermano. Entonces, Muy repito bien. nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues nada, a toda la gente que nos escuchó, nos vio, ya sea en Spotify y en YouTube. Dense la vuelta, ya saber si andan por Spotify, si andan por YouTube, pues dense una vuelta ahí por Spotify. Vamos a dejar todas las redes sociales del buen Vic aquí abajito para que vayan a seguirlo, para quienes estén interesados igual ahí en adquirir sus servicios, lo demás, igual se dedica a subir este contenido a redes sociales. Y pues nada, aquí la vamos a dejar en esta ocasión. Nos estamos viendo a la próxima. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, muy buen Vic. Gracias por todo. Gracias, saludos a todos.